Buenas tardes a todos y todas. Gracias por esta invitación, que más que invitación es una distinción. Y felicitaciones a Historias del Sur Cordobés por existir y continuar. Teniendo en cuenta, yo creo que está bueno comenzar diciendo que teniendo en cuenta los conceptos que nos convocan en nuestro encuentro de hoy, está bueno comenzar diciendo que el hombre es la única especie que tiene capacidad para transformar conscientemente la naturaleza. El entorno, el territorio, la región donde ese hombre se mueve, el espacio donde habita, se encuentra fuertemente condicionado por su pensamiento, por el sentimiento que da su vida. Y por eso la realidad resultante al presente en general está caracterizada por la indeterminación, la incertidumbre, un desarrollo extraordinario de la ciencia, la tecnología de la comunicación en confort. Todo lo cual produce una humanidad tecnificada con profundos rasgos de discriminación y contaminación. Contaminación ambiental, pérdida de diversidad biológica, sobreexplotación, despilfarro de recursos naturales y culturales, y también con valores más tergiversados y livianos. En ese contexto, y pensando en nuestra triple convocatoria de hoy, nos preguntamos, ¿cómo plantear una mirada actualizada, significativa y coherente con nuestro tiempo? Por ejemplo, en el caso de los museos. ¿Cómo pueden estas instituciones culturales ser un espacio abierto a las inquietudes y necesidades de las personas que las visitan? O llamar la atención para que se acerquen otros visitantes nuevos, incluso virtualmente, compitiendo con tantas formas tecnológicas tan atractivas como se visualiza. ¿Cómo pueden ser los museos ámbitos para el descubrimiento, el debate, la reflexión, por ejemplo, sobre el pasado, sin estar muertos, o aportando e involucrándose con las problemáticas sociales que vivimos, ejemplo, la contaminación ambiental, o problemáticas que constituyen esa realidad que describimos antes? ¿Cómo lograrlo como un espacio franco, interactivo, de adentro hacia afuera y viceversa con la sociedad? En los 90, para diferenciarlo de shoppings, teatros, etcétera, lo llamábamos foro, con todo lo que eso implica. Y también yo diría, ¿cómo descubrir lo que no se dice en el museo, sacarlo a flote y cómo decirlo? Todas estas son consideraciones que motivan como muy importante analizar o poner en cuestión teorías, tendencias, paradigmas, recursos, herramientas para ser aplicadas en la práctica de la investigación, gestión, comunicación a la sociedad sobre estos interrogantes, a fin de estimular en ella la revelación de su identidad, sobre todo con mirada latinoamericana y con participación social. En principio, entenderíamos que el fenómeno museo solo es posible de existir como experiencia inherente al individuo. ¿Qué significa eso? Que todos los museos son fenómenos humanos, todos. Su función social, además, debe estar presente en todas o cualquiera de las tipologías o miradas museológicas desde las que se encare, de forma que responda a las necesidades del territorio y la comunidad en la cual se inserta o que lo ha generado. Es entonces un medio de comunicación entre el ser humano y la realidad, siendo el punto de partida para el reconocimiento y protección del patrimonio que conserva, investiga y comunica, constituyéndose este patrimonio en sí mismo como una estrategia eficaz de gestión y comunicación de la propia institución hacia adentro y hacia afuera, a los efectos de que su uso social responsable conlleve a su preservación
y al descubrimiento de la identidad local y aún regional, construyéndola a través de esa misma relación entre museo, patrimonio y comunidad. Sobre todo teniendo en cuenta, como ya dijimos, nuestras características continentales de todo tipo y su contribución social al efecto. Creo que la cuestión está planteada. Ahora bien, ¿a qué patrimonio nos referimos? Patrimonio del museo, acervo del museo, natural, cultural, material, inmaterial, ¿cuál es otro? Nos referimos al patrimonio integral, concepto planteado como problemática global y compleja, que debe ser abordada desde lo natural y cultural, tangible e intangible, integradamente, proponiéndolo desde una innovación conceptual y metodológica. Manifestación de una sociedad que es contexto del museo en cuestión, herencia colectiva y producción cotidiana en un territorio dado y en la que todos tienen derechos y obligaciones. Sus características y elementos constitutivos son el dinamismo, la memoria colectiva activada, la microhistoria del lugar, la participación comunitaria, incluso la verificación de los conflictos que produce su uso social responsable. Lo intangible, por ejemplo, al igual que impregna cada aspecto de la vida de las personas, está presente en todos los productos de ese PI, patrimonio integral. Objetos, conjuntos, espacios naturales, barrios, territorios, locales, regionales, etc. En todas sus formas y variables, concierne a cada individuo inserto en su ámbito, territorio o comarca, puesto que, como ya dijimos, cada individuo es, o sea, el sujeto hombre, es en un tiempo y en un espacio. Así, es dable pensar que solamente desde una mirada integral que conjugue todos los aspectos de la problemática patrimonial a afrontar, entendida como espacio de conflicto, lucha, tensión, negociación, podremos dar a luz una noción que más allá de los saberes académicos nos permita, desde un examen total y complejo, acercarnos al todo patrimonial significativo al momento de elaborar identidad o pertenencia individual, comunitaria o nacional. En este contexto, ¿a qué concepto de comunidad nos referimos? ¿Qué comparte con estas instituciones esa comunidad? ¿Cómo se apropia de la institución? ¿Cómo el museo invita o cautiva a esa comunidad? ¿Cómo se tejen los vínculos con las comunidades? ¿Qué tipo de vínculos? ¿Para qué? ¿Qué significa e implica para el museo trabajar no para sí, sino y sobre todo con la comunidad? ¿Cómo hacer posible de ellas una participación comunitaria, colaborativa y no solo aceptativa? ¿Cómo hacer más efectivas y aún afectivas la motivación, la provocación, la comprensión en el visitante para lograr espacios de construcción colectiva y sobre todo diálogo de saberes? ¿Cómo hacer que el museo sea un lugar más de la vida cotidiana del entorno, de su entorno social? Bueno, aquí creo que como respuesta rápida a estas preguntas cuadraría una frase muy conocida de Kenneth Hudson. En los museos sobran burócratas y faltan poetas, de su obra Museos e Influencia, del año 87. Las comunidades propias, o bien que le dieron origen a los museos, son las primeras que deben implicarlo, que se deben implicar, aún
cualquier institución patrimonial cultural como bibliotecas, archivos, reservas naturales, etc. Y implicar a la comunidad que, como dijimos, le dio origen o los contiene, consolidándolas como entorno más próximo que la institución en cuestión, las llegue a sentir como algo propio, generando una identidad común que ayude a proyectar al museo, a descubrirlo, pero con la participación de todos. Creemos que la consecución de la relación museo y comunidad debe basarse en el establecimiento de los mecanismos que lo hagan visible a ella, proponiendo una metodología cooperativa entre ambos, partiendo de la base que su red de públicos o visitantes es concéntrica, va y viene, viene y va. Y vuelvo a Palomero. Si alguien sale de un museo como entró, sin preguntas, sin curiosidades despertadas, ese museo no sirve. Lo mismo que al decir de Mario Chagas, un museo que no sirve para la vida, no sirve para nada. Bueno, ¿cómo lograrlo? Yo creo que motivando, o nosotros creemos, motivando desde el museo la especulación, la discusión, la construcción de propuestas metodológicas que permitan acercar a la gente, poner en valor experiencias territoriales que promuevan su apropiación y el cuidado de ese ambiente, el diálogo intercultural, la democratización de saberes, la inclusión, la cohesión, la transformación social. Esa es su función de base. Y después, para lograrlo, podemos usar los medios, las herramientas o las técnicas que cuadren, oportunas, novedosas, afectuosas, etc. Todo ello con el fin de proyectar y renovar la manera de convocar a sus comunidades, no solo teniendo en cuenta la diversidad de visitantes que acuden, sino también a las personas que trabajan en el museo. Pensar cómo transformar el museo en el actual contexto de crisis, buscando asociaciones, colaboraciones, creando redes que hagan de él un espacio abierto, dinámico, participativo, y sigo insistiendo, más que para, con la comunidad o la sociedad. A ver, entonces, podríamos intentar mencionar algunas herramientas para acercarnos a estos objetivos. Al respecto, creemos que la pandemia nos dejó algunas enseñanzas: orientarse a lo humano, redefinir e innovar en conceptos y prácticas, proponerse una misión centrada en las personas, teniendo como soportes la creatividad, la resiliencia, la inclusión, porque el mundo es complejo, diverso e interrelacionado. Herramientas para distinguir entre diferencias y prejuicios, para replantear, reflexionar y dar a luz nuevas formas de comunicación con el exterior, con la comunidad. Selina Hafford lo dijo muy bien. ¿Cómo hacer para que el museo no se parezca al director, sino a la comunidad? ¿Cómo modificar el vínculo con la tecnología y el uso de la virtualidad como medio, no como objetivo? Además, en agosto de este año, en Praga, el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, aprobó una nueva definición de museo en la que se incluyen nuevos conceptos aplicados a la actividad, gestión y significación de los museos. Interpretación, accesibilidad, inclusión, diversidad, sostenibilidad, comunicación, reflexión y participación de las comunidades. En esa línea de pensamiento, yo diría que una de las herramientas sobre las que hay que poner el ojo es la creación
del proyecto museológico o de un proyecto museológico en el cual, además de los integrantes del staff del museo dedicado a las tareas inherentes, se piensa en incluir trabajadores capacitados para mediar con la comunidad al efecto de lograr su participación como coautora, incluso como protagonista del mismo, en el contexto de la realidad social, económica y política que le es propia. Sergio Raimondi, del Museo del Puerto, tan conocido por todos, se pregunta, ¿lo que nos cambia o puede retardar, lo tenemos en cuenta al momento de planificar o diagramar los proyectos? Les dejo la inquietud, aunque pensando en la pandemia ya nos acercamos a la respuesta. Más que convocar, ir a trabajar con la gente y para eso conocer a la comunidad, parafraseando a Marechal, ha llegado la época del megafón, o nosotros diríamos del megáfono, a elevar la voz para que todos oigan la invitación del museo. Pero, ¿nos quedamos con eso? No, debemos accionar, producir, convocar y después, ¿quién debe escuchar a quién? La respuesta debe figurar en el proyecto. Por eso es tan importante el proyecto. Además, si entendemos a los objetos patrimoniales como experiencias humanas, ya que producidos por el hombre están rodeados de todos sus caracteres de entorno, de sentimientos, etcétera, como ya hemos dicho, o lo que es lo mismo, experiencias humanas en un territorio y en un tiempo, ¿qué otra cosa se debe hacer? Creemos, sacar los objetos del museo sería la voz de toque, pero no sacar los objetos del museo, sino esa frase representa pensar primero la historia, es decir, qué se quiere contar, y luego elegir el cómo y el dónde. En el caso de la virtualidad, por ejemplo, adoptar el dispositivo apropiado. Y al decir de Silvia Alderocchi, hay que repensar las formas y los usos. ¿Para qué? Para que surjan formación, creatividad y pasión mediante los medios, comillas, en que el medio, el museo, se hará visible, atrayente, interesante, comprensible, generando empatía y apropiación en las personas que lo visitan o que participan virtualmente en sus propuestas. O sea, la forma de mediación indisciplinada basada en el afecto de la mirada sobre el patrimonio integral y el significado que quiere comunicar, a que hace referencia Ignacio Fernández del Amo. También y al mismo tiempo, una herramienta insustituible sería, después del proyecto, mirar al museo hacia adentro, entendiéndolo como espacio de reflexión de sus prácticas y formas de relación entre sus trabajadores, a fin de flexibilizar y democratizar la institución en el marco de estas nuevas maneras de entender su función y misión respecto de la comunidad y de sí mismo como ámbito de educación no formal, coincidiendo con las miradas innovadoras que desde hace varios años se vienen construyendo en y sobre los museos. Hemos pasado por la nueva museología, después de la Mesa de Santiago, la museología crítica, y hoy la nueva museología, desde el ICOM, se desarrolla como museología social de la mano de Mario Chagas. Museos, como él dice, museos para celebrar la vida. Eso se acentuó
junto con la comunicación virtual y con la pandemia, frente a las dificultades de la falta de presencialidad en las instituciones. Otro punto importante sería romper los límites establecidos. ¿Dónde? En las exhibiciones, en los contenidos, en las formas de comunicar, en las actividades. Terminar con las solas cronologías, separaciones por ítem, color, material, forma, medida del objeto, incluir las prácticas de las comunidades de pertenencia, la cadena de trabajo, la dinámica de esa materia prima usada y, ¿por qué no?, la música, narraciones en primera persona, porque siempre se pueden, a través de o con personas, generar el encuentro y la indisciplina de la falta de mirada científica, aunque hayamos usado la investigación para llegar al conocimiento. Una vez descubierto profundizar en la vida de la gente, en el territorio circundante, sus luchas, sus juegos, festejos y sobre todo la lengua asociada, porque los nombres de los materiales, de los temas, de los significados, de los grabados, de los ornamentos usados por los artistas. Necesitamos ir de la praxis a la teoría. Entonces habrá coautoría. La comunidad y sus procesos junto a los profesionales del museo para elaborar el mensaje. Escuchar para confiar, se dijo en las terceras jornadas de museología social en Quilmes en el 2020. Y para lograr abordar lo que no se dice en el museo, creemos que es necesario entender la igualdad como inclusión y diversidad social, que lo circunda esa diversidad social a nivel local, regional y territorial. La forma en que uno ve o reconstruye el pasado habilita a pensar el futuro. También tercera jornada de museología social. O sea, agregar el pensamiento disidente, mezclar las ideas para conseguir una mirada amigable, para incluir el afecto, como hemos dicho, solidaridad, empatía y, como dice Hércules Gomitolo, ponernos en los zapatos del otro. Y en este contexto de todas estas propuestas que hemos realizado, yo diría que el cierre nos lo da la transdisciplina, que es una herramienta para usar como manifiesto para abordar nuestros museos y el uso social responsable de su patrimonio integral. Es una palabra conocida desde hace 3 décadas por autores como Edgar Morin, Piaget, y se enuncia como entre disciplinas, a través de disciplinas y más allá de cualquier disciplina. De ahí el prefijo trans, sin oponerse o dejar de lado la multidisciplina o la interdisciplina, sino completándolas. Cobra importancia hoy frente a la necesidad del diálogo de saberes, porque existen otros saberes, además de la ciencia, y hay que incluirlos para comprender la complejidad y diversidad del mundo de hoy y lograr la solución de los llamados problemas del nuevo tiempo, o sea, la lógica del tercero incluido, la resolución de la problemática del cambio climático, es decir, todos problemas del nuevo tiempo. Incluye como importante también la transmisión de conocimiento, o mejor dicho, como importante, además de la transmisión de conocimiento, la intuición, la sensibilidad del cuerpo, la imaginación, articulando sus diversas áreas
con otros saberes que hasta ahora no habían sido reconocidos. Y usa como metodología una nueva visión integral de la naturaleza y del ser humano. Tiene la capacidad de captar, distinguir y entender estructuras complejas y sistémicas. Es decir, las partes son comprendidas, pero desde el punto de vista del todo, y este a su vez se modifica y enriquece con la comprensión de aquellas. Como dice Aristóteles, el todo es más que la suma de las partes. Así, creemos que la transdisciplinariedad como método aporta una propuesta más abierta, enriquecedora, que permite la comprensión de los sistemas y complejidades actuales. Nos conduce a los saberes fundamentales de la educación de y para el futuro. Única forma de construir calidad de vida para mañana. De ahí la importancia de introducirla en el tratamiento de las cuestiones, conocimientos, todo lo relativo al uso social responsable del patrimonio integral, en la forma de conducir, objetivar y planificar nuestras instituciones patrimoniales y de educación formal, como es el caso de las escuelas, y no formal, como es el caso de los museos, archivos, bibliotecas, centros culturales, incluso reservas naturales. Es como una manera vigente, efectiva y afectiva. Los voy a volver locos con el tema de efectiva y afectiva y comprensiva, de acercarnos al conocimiento y resolución de sus problemáticas actuales. Es hora de trabajar desde la imaginación y la creatividad para generar a través de la transdisciplina la indisciplina. Mario Chagas, Dixie. Y volvemos a la indisciplina. Ayer hablamos de cambio, hoy hablamos de afecto, de fratrimonio, de indisciplina, por contrario sensu, con las disciplinas, entendidas como ciencia rígida, estructurada, inflexible y aún, en algunos casos, de pensamiento arcaico. Bien, vamos terminando para beneficio de la paciencia de ustedes. Todo lo sugerido hasta aquí, los conceptos, las prácticas, las herramientas como aplicables en los museos, apunta a convertirlos en espacios en los cuales se pueda construir colectivamente desde el buen vivir mental y social. En orden a la definición de ICOM mencionada, creemos que no debió faltar en el texto, junto al término patrimonio material e inmaterial, la expresión y su ambiente, que ya estaba incluida en 2007 y que hoy, en relación a su cuidado, tiene tantas trascendencias. De ahí la importancia de introducir la transdisciplina junto a todas las herramientas mencionadas en el tratamiento de las cuestiones de conocimiento, protección y uso social responsable del patrimonio integral, en la forma de conducir, objetivar y planificar nuestras instituciones patrimoniales y de educación formal, como las escuelas, y no formal, como los museos, áreas protegidas, archivos, bibliotecas, centros culturales, etc. Y eso como una manera vigente, comprensiva, de acercarnos al conocimiento y resolución de esta problemática tan actual y necesaria de ser abordada desde estas instituciones. Desde hace 50 años se habla del cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Es tema de la política, de los gobiernos, de la educación, etc. Pero ejemplos valiosos existen, pero no se nota una acción coherente, sistemática, integrada.
Y entre esos ejemplos valiosos que se proponen trabajar para el desarrollo sostenible, hay que destacar que ya no es suficiente hoy el enfoque que se denomina o que se denominaba desarrollo sostenible. Hoy ese desarrollo sostenible se denomina desarrollo regenerativo, es decir, darle un tiempo, hacer de manera que le demos un tiempo a la tierra para que se restablezca y se reparen los daños que le ocasionó la humanidad. Y para ello hace falta otra visualidad y sentir del problema y sus consecuencias. Los museos son espacios disponibles, favorables para la cuestión. Y si no, recordemos a Greta Thunberg y a sus amigos, que eran recibidos en el Museo de Estocolmo. Gente con mirada diferente, espacios propicios, Museum for Future, decía. Todo esto que hemos dicho se resume en la frase el buen vivir, el summa kawasai de los pueblos originarios de los Andes y el Amazonas, que llega a ser reconocida en las constituciones de Ecuador y Bolivia. ¿Y qué significa este buen vivir? Según Alberto Acosta, significa desaprender para volver a aprender. Aprender a vivir de manera diferente a como hemos venido aprendiendo, basados en el progreso, en el desarrollo, como posibilidades de bienestar. Y como ello no ha ocurrido, es decir, el bienestar no se evidencia, sino muy por el contrario, no ha ocurrido en gran parte de la humanidad, sino efectivamente, por contrario, se hace necesario entonces un debate para plantear alternativas y buscar un cambio civilizatorio, haciéndose cada uno responsable ante esta terrible realidad, apoyados en el sentipensar o sentimiento para pensar de Da Sousa Silva, o el reinventar el saber de Sousa Santos, o el descolonizar la ciencia y la universidad de Rita Segato. Pero creo que este tema en sí mismo sería cuestión de otro encuentro. Como conclusión diremos, si nos decidimos a aplicar para empezar a pensar y crear, centrándonos en las personas, pero sin perder de vista el territorio, repito, si nos decidimos a aplicar lo que hemos estado conversando y analizando, diríamos que los proyectos de los museos serán flexibles, vitales. En ellos se podrá dar una cómoda participación, lo cual se recuerda mucho. Los protagonistas no serían visibles. El proceso sería más importante incluso que el resultado. Cambiarían las personas, cambiaría la realidad y podría ser posible formar gente para que cambie el mundo. Pilar García Conde, del trayecto de posgrado Comunicación y Museo del 2021. Mil gracias. Hasta luego.